Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hoy se volvió a estremecer el país político a causa de Álvaro Uribe Vélez. El detonante otra vez llegó por un tuit de Uribe en respuesta al acuerdo que firmó el gobierno Duque con los indígenas del Cauca, acuerdo que le puso fin al bloqueo de casi un mes de la vía panamericana. Uribe trinó, y aquí abro comillas: es preferible cerrar esa carretera 2 años y mejorar y cuidar la alterna que firmar acuerdos con la minga apoyada por el terrorismo, cierro comillas. Luego, como para echarle más leña al fuego, añadió en otro tuit, abro comillas: si la autoridad serena y firme con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta, cierro comillas. Hoy en la mañana, Uribe estuvo en todas las emisoras de radio explicando lo de las masacres y poniéndole un tono cariñoso a sus críticas que mantuvo al gobierno Duque. Detrás de estas críticas se puede decir al menos 2 cosas. La primera es que parecen ser injustas. Para no entrar en muchos detalles sobre los acuerdos de la minga, Duque no hizo nada que Uribe no hubiera hecho. De hecho, hizo menos. Al menos le negó a la minga su presencia hasta el desbloqueo de la carretera, algo que Uribe no hizo cuando también negoció una minga por allá en noviembre del año 2008. Y el presidente, usted nos está diciendo que no va a desmilitarizar la María, pues bien, si no va a ser así, la minga continúa. Señora consejera mayor, el gobierno está abierto a examinar con ustedes el escenario de que la fuerza pública se retire de este sitio y a considerar cuáles serían las garantías de que este sitio no se utilice para lanzar desde aquí bloqueos de carreteras, ni invasiones de fincas, ni acciones violentas. Entonces aquí no hay un ultimátum de no hay la desmilitarización, sino la oferta de construir una hipótesis, de construir un escenario que a todos nos convenga. Pero la pataleta de hoy no es solo un ataque injusto, es un ataque distinto, un ataque que, según algunos observadores de la política, marca un punto de inflexión. Es decir, hoy, dicen ellos, se rompió algo entre Duque y Álvaro Uribe, entre el pupilo y el mentor. El ataque de hoy rompe la teoría, sugieren estos analistas, del policía bueno y el policía malo, bajo la cual se habían explicado los anteriores encontrones entre Duque y el Centro Democrático. Veremos qué tan honda es realmente esta fisura entre Duque y Uribe con el tiempo. Lo que sí veo yo que está rota es otra teoría, la teoría del títere. Esta idea de que Duque es controlado por Álvaro Uribe, creo yo, ya no logra resistir una pelea como la de este fin de semana. ¿Cómo va a ser que el títere no le obedezca a su maestro, el titiritero? Dirán que esta pelea es una estrategia del titiritero, pero por este camino conspirativo se vuelve imposible desmontar la teoría política más dominante a la hora de analizar la presidencia de Iván Duque. Y más allá de si a uno le gusta o no le gusta Duque, es realmente trágico encerrarse en conspiraciones que impiden ver otros matices de lo que serán los próximos 3 años y medio de esta presidencia. Son como los que solo ven terrorismo, masacres, buenos muertos y asesinatos aplazados. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para analizar lo que algunos llaman, y le tengo que poner nombre, Jan Basset, de El Rosario, ¿es llano del externado? Sí, El Rosario, Jan Basset habla y llama un punto de inflexión. Me acompañan aficionados de la política de ángulos distintos y me acompaña un acervo de datos fresco de cifras y conceptos, la firma encuestadora y de análisis de opinión que dirige César Caballero. César, ¿qué tal? Bien, Daniel, buenas noches, muchas gracias y muchas gracias por este panel tan ilustre con el que estamos. Ahí vamos a desmenuzar los datos frescos que saca hoy usted y hablamos un poquito de esta encuesta. También está esta noche Marcela Prieto, es politóloga, asesoró varias campañas políticas. ¿Hablamos de cuáles? Sí, bueno, la primera, una que me encantó, que yo creo que ha sido de las campañas más bonitas, Noemí Sanín 1. Luego estuve acompañando a Jaime Castro. La del comercial del penalti.
Sí, y la de la lustrada de zapatos de Heriberto de la Calle, Sí. zapatos de gamuza, que esa fue muy chistosa, muy linda. Esa fue una campaña preciosa. También tuve el gusto de acompañar a Jaime Castro en su aspiración por segunda vez a la alcaldía de Bogotá y me tocó esa confrontación entre lo que es una campaña que está desarraigada del partido político, y ahí hubo una serie de cosas muy interesantes para un politólogo aprender. Y finalmente he estado muy cercana a las campañas de Marta Lucía Ramírez, asesorando, está muy cercana como hacia lo que ella ha propuesto desde hace Se muchos puso años. vicepresidenta. Bueno, imagínate, lo dices tú. Marcela hoy dirige Foro Semana de Publicaciones Semana. Gracias, Marcela, por estar aquí esta noche. Gracias. Y Jorge Galindo, que vuelve después de completar sus estudios de doctorado, ya no es un candidato a doctor, es un doctor en sociología. Jorge escribe una columna en el diario El País de España. Jorge, ¿qué más? Bien, pues aquí de vuelta en Colombia y sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Jan, yo creo que algo se ha roto hoy. Algo se ha roto Un hoy. punto de inflexión, vamos a decirlo con el mismo lenguaje, de Jan, porque me parece el más adecuado. César, cuéntenos un poquito, vamos a hablar de los datos que saca hoy Cifras y Conceptos, que esta es una encuesta que no es pagada por Redmas, Sí, no es nada más. pagada por Caracol Radio, no es pagada por absolutamente nadie, la pagó usted. Cifras ¿y por qué está haciendo encuestas pagándolas usted? Nosotros tenemos desde el 2011 una serie, un tracking que hacemos trimestralmente y lo tuvimos hasta diciembre del año pasado en alianza con Redmas y con Caracol. Yo me comprometí a no volver a hacer encuestas electorales de manera pública, estoy haciéndolas de manera privada, pero Polimétrica sigue tratando de medirle el pulso al país en torno a los temas de evaluación de gobierno y en otros temas de transformación política y social. Y nos da a nosotros material para analizar un día como el que se dio hoy. Les voy a poner una de las versiones del regaño de Álvaro Uribe. Creo que esta es una de las versiones más cariñosas, como decía él acerca de las críticas al gobierno. Esta fue la que grabó él mismo en sus videos de Twitter. La autoridad firme y serena evita las masacres. Una señora de Nariño me decía, estoy de acuerdo con usted, pero hay que doblar la página de los bloqueos en las carreteras del Cauca, a lo cual le dije, el precedente de firmar ante las acciones violentas jamás permite doblar la página. El ejercicio firme de la autoridad sí permite que esa página se doble. El gobierno del presidente Duque recibió una situación muy difícil, pero los integrantes de su gobierno, nosotros, los congresistas, estamos obligados a ayudar a que esa situación se supere. Esa era la versión cariñosa. Hoy hizo ronda de medios, estuvo en RCN, estuvo en Blue Radio, estuvo en la W, estuvo en la FM, no sé si estuvo en Caracol Radio. No sé, y casi todos colocaron que él había sido el que había pedido la entrevista. Ahí lo buscan todo el tiempo, ¿no? Ahí lo buscan normalmente. Pero y solo él no sale lo hace. cuando él quiere. Y hoy, digamos, por ejemplo, Yolanda Ruiz y en la FM dijeron el expresidente senador pidió una entrevista que nos abra los micrófonos y me pareció bien que hubiera hablado y que pues está bien. Pues uno no le niega una entrevista Está Uribe. para decir, por si no se está oyendo. O sea, para que lo llame y lo tenga aquí en el programa. Marcela, usted comparte esta idea de que lo de hoy es más que una pataleta de las cuales hemos vivido tantas, es un punto de inflexión. Yo creo que sí, pero es una muestra más del punto de inflexión, porque yo vivo aterrada con que Álvaro Uribe siga siendo una figura sobre la cual hablemos permanentemente, estemos obsesionados con que si tuiteó, no tuiteó, respiró, no respiró. Sí, en efecto es un político supremamente audaz, es un político que trata de buscar y estar vigente, y sobre todo si para algunos significa que Duque está ahí gracias a él, evidentemente, pues él está queriendo ejercer ese papel de líder político de un partido. Pero lo que pasa es que el presidente es Duque. Y en el momento en que Duque gana la presidencia, tiene la autonomía de escoger su gabinete, podemos entrar a calificarlo después, y de empezar a ejercer el poder. Pues una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es un Legislativo que, dicho sea de paso, pues tiene sus grandes desafíos para lograr mayorías, para poder tener una gobernabilidad adecuada. Entonces, efectivamente, yo creo que Duque cada vez está buscando ser más autónomo, sí, buscar su propia forma de tomar decisiones, y en esto ha sido bastante coherente. Yo veo una cosa que me parece interesante y seguramente se aleja de ese estilo uribista, y es que mientras Uribe fue uno más de esos presidentes que
prometió y prometió en la Minga. Duque ha tratado de ser consecuente en decir, yo solamente puedo prometer lo que tengo la capacidad de cumplir. Y frente al tema de la Minga fue absolutamente firme en decir, yo no voy, sino hasta cuando levanten el bloqueo en la carretera. Y tengo también información de que efectivamente en los procesos de negociación hubo mucho respeto, hubo un diálogo en el cual se trató de llegar, digamos, a unos acuerdos y acabar con esto lo más pronto posible, aún teniendo en cuenta que el bloqueo que pudo haber tenido Uribe, su actuar en aquel entonces cuando él fue presidente y también se tuvo que enfrentar a una Minga de esta naturaleza. Pues allá lo vio, allá estuvo. Claro, pero es muy distinta esa Minga a la Minga de 2019. Una Minga de 2019 donde uno tiene que preguntarse con quién realmente estoy negociando, porque evidentemente allí se pescó en río revuelto y había una serie de actores adicionales que hacían que esa negociación fuera muy distinta a las anteriores. A ver, pero entonces déjeme y le damos una mirada a la realidad de la opinión, al menos la opinión que recoge estas cifras y conceptos. Dame primero la ficha técnica, por favor, Juanse, para que nuestros televidentes sepan esta encuesta refleja qué opinión. Entonces, esta es una encuesta que se hace de manera presencial en hogares. Digamos que el universo representado son 4.6 millones de votantes. Eso se debe a que se hace en votantes activos. Sí, es el filtro que hemos hecho desde 2011 y tratando de identificar una población muy concreta que tiene mayor información sobre temas políticos y que normalmente vota. Es decir, si usted dice que no tiene cédula, sale de esta... No, si tiene cédula pero no la tiene inscrita, entonces no. Okay. O si en 5 años no ha votado, tampoco lo encuestamos. Y tiene una población objetivo más reducida que la anterior cifras, que eran 13 ciudades, si recuerdo bien. Ahora es Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y tiene un tamaño de muestra importante de 1.556 personas. Digamos que es una encuesta robusta para una parte de la opinión del país. Exactamente. Solamente una parte de las grandes ciudades y eso es lo que estamos tratando de lograr. Y entonces, ¿qué dice acerca de la favorabilidad de Iván Duque? Y entonces, aquí hay cosas chéveres, porque además de la favorabilidad de números, que no es buena, 58% desfavorable, 39% favorable, esta encuesta tiene varios focus groups, de los que salen como comentarios y cosas interesantes. Entonces, aspectos positivos de Duque, de quienes dicen que les parece favorable, tienen una imagen favorable de él, es que es joven, que genera esperanza y que le hace caso a Uribe. ¿Eso es positivo o no es positivo? Esos son los positivos. Pero claro, hay que aclarar que son los positivos en focus group, es decir... No. Distinto al de la encuesta. Que no necesariamente el 39% de la gente que está diciendo que está a favor de la gestión de Duque lo está porque le hace caso a Uribe. Sí, no. Quiero decir, porque ahí hay gente que quizás le parece bien Duque porque no le hace tanto caso a Uribe. Eso lo responderá César mejor. Pero sí, digamos, nosotros hemos venido haciendo métodos combinados de investigación, donde metemos encuesta que es cuantitativa y focus que es cualitativo. Y aquí lo que estamos tratando de representar con la mayor fidelidad posible son las expresiones de la gente, cuando la gente dice, bueno, ¿usted por qué? Digamos, ¿qué le encuentra de favorable? Y en tu focus group salía como positivo decir porque le hace caso a Uribe. Sí, hay personas que les parece que eso está bien. Claro, por supuesto. Hay un sector de la población al que eso le parece que está bien. Y hay otro sector de la población, dámela otra vez, por favor. Hay otro sector de la población que nombra como aspectos negativos en este focus group, que es un títere, que es mentiroso, que es farandulero, que no tiene experiencia y que es manipulable. Farandulero. Y aquí entonces, y si uno dice, bueno, tal vez este focus group de alguna manera refleja, los focus group reflejan la opinión de quienes están detrás de ese favorable y desfavorable, uno vería al presidente como entre la espada y la pared. Es decir, parecerse a Uribe es malo, pero no parecerse a Uribe también es malo. Sí, yo creo que está reflejando eso, que hay un sector de la población que lo quiere ver cerca y siguiendo, digamos, de alguna manera acompañado por Álvaro Uribe, y hay otro sector que eso le parece malo. Y lo que la encuesta está reflejando, y por eso lo colocamos, es que esto no es simplemente una verdad de que es que sea malo que se le haga caso a Uribe. Para algunas personas eso está bien, para otras personas eso no está bien. Entonces, digamos, de alguna manera estamos reflejando que en la sociedad colombiana hay varios segmentos de población que tienen opiniones
distintas y en algunos casos contradictorias y divergentes sobre lo que hace o no hace el presidente. Pero mira lo curioso, esta es una muestra más de esa polarización que tiene este país. Es decir, en temas tan sensibles como la imagen favorable o desfavorable de un presidente o de su líder político central, digamos en el caso de Uribe, está muy fragmentada esa opinión en Colombia. Y eso, fíjate tú, que se refleja también en aspectos que tienen que ver con temas sensibles de la agenda pública nacional, frente al tema de seguridad, frente al tema de narcóticos, frente al tema de lucha contra el narcotráfico. Es decir, tú empiezas a ver una serie de factores que muestran efectivamente dónde están los intereses de la población centrados y esa polarización tan grande. Fragmentación me parece la palabra clave aquí, más que polarización, porque al final lo que tiene Duque es un 39%, que es el voto que tuvo en primera vuelta. O sea, tiene exactamente el voto que tuvo en primera vuelta, que es lo que digamos es la base uribista dura, que es el voto de primera vuelta de Zuluaga, por así decirlo, ese 29%, y esos 10 puntos porcentuales añadidos de uribista blando. No hay que olvidar que al final, de todos los candidatos que tenía Uribe o el Centro Democrático a su disposición, escogió el más moderado. O sea, Uribe se vio obligado... Acuérdese que lo escogió una encuesta, Jorge. El partido y el método que escogió el partido acabó dando como resultado al más moderado. Sí. Quiero decir, es lógico que una encuesta te dé como resultado al más moderado, porque las encuestas suelen tener ese funcionamiento también, ¿eh? Es normal que si tú escoges encuesta ya sabes que te va a salir el más moderado, más o menos normalmente. Entonces, con esto quiero decir que probablemente Uribe, el Centro Democrático, sabían o intuían que no podían ganar las elecciones con otro candidato. Claro, cuando tú estás escogiendo un candidato que está muy alejado del centro de gravedad ideológico del partido, lo que pasa al final es que a la hora de gobernar tú tienes que aceptar eso, que tú Uribe o tú Centro Democrático no le puedes dar mayoría al presidente. Tú puedes estar detrás, como dice en el vídeo Uribe, detrás del presidente para apoyarle, pero la mayoría no depende de ti. Es decir, tienes a la derecha fragmentada, porque hay una parte importante de la derecha en el Parlamento que no está representada en el Centro Democrático y que Duque necesita para gobernar. ¿Y qué quiere decir eso en el contexto de hoy con la pelea? No, el regaño, porque no hay pelea, porque Duque todavía no ha respondido, ¿cierto? No hay pelea entre Uribe y Duque porque Duque no ha respondido. Hay Exacto, regaño. Dos no se pelean si uno no quiere. No sé si se ha dicho existe aquí, pero no existe. Para pelear se necesitan dos. Misma cosa. Sí. Lo que dijo Duque hoy, dijo yo voy al Cauca. Eso fue lo único que dijo Duque hoy. Pero entonces, ¿qué significa en el contexto de este regaño que la única gente que esté con Duque sea la gente que también se siente más representada por Uribe y quien está regañando hoy a Duque? Lo que significa es que Uribe, el Centro Democrático, como lo queramos llamar, el espacio de la derecha pura y dura en el espectro ideológico, escogió a un candidato que estaba ideológicamente a su izquierda y que además era el más joven, el más limpio, pero también el más inexperto. Entonces, lo que no puede ser es que tú has escogido al más moderado y al más inexperto de todos los candidatos porque crees que es el que te puede ganar las elecciones y luego te quejes de que no gobierne. Claro, no gobierna porque es el más joven, inexperto y el más moderado. Pero es que ese es el coste que tienes que tener. Tú, quizás lo que deberías hacer en lugar del regaño es moverte donde está él y apoyarle en ese camino de búsqueda de un espacio que no está donde está Uribe, no está donde está el Centro Democrático. La mayoría está a la izquierda de donde está el Centro Democrático, está en el centro derecha, está en el centro, no está donde está Uribe. Me voy a la primera pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de este momento político, un momento de inflexión, un momento en donde algunos piden reevaluar las teorías del títere y el titiritero y eso les voy a preguntar cuando regresemos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del momento político de Iván Duque, de las peleas, del regaño del presidente del Centro Democrático. No es el presidente, es el líder, el jefe espiritual de Álvaro Uribe a Iván Duque, de si esto es un momento de inflexión. Les voy a poner... Es tan espiritual. No es tan... Es el líder terrenal. No es tan espiritual, es más terrenal. Yo les voy a poner hoy también datos de otra encuesta, de la encuesta de Jan Haas, y agradezco a Juan Quintana por mandarme estos datos. Jan Haas viene haciendo el seguimiento, el tracking que llaman en el mundo de las encuestadoras más cercano a la aprobación, desaprobación, así pregunta
Jan Haas, de Iván Duque. Les pongo a Juan Manuel Santos solamente para que se acuerden de que todas las cosas pueden ser mucho peor. Entonces Juan Manuel Santos se fue con un 72% de desaprobación. Después de 8 años de gobierno. Después de 8 años. Iván Duque tuvo una luna de miel de una semana, que se acabó el 20 de agosto, cuando ya había un negativo, no mentiras, se acabó el 24 de agosto, sí, cuando ya tenía un negativo más alto que el positivo. Luego viene como, se sostiene, luego viene la discusión del IVA por allá en octubre, ¿cierto? Y se dispara el negativo, que sube al 62%, el positivo se cae. Después llega el nuevo año, diciembre con su alegría, la gente se le olvida un poquito la cosa y empieza el tema Venezuela y hay el ELN, claro, la bomba de la General Santander. Exacto. Y entonces ahí empieza a haber una mejoría y uno dice, bueno, aquí puede estar pasando algo, puede que la tendencia esté cambiando y después de solo una medición ya se aplana, pasa de 56 negativo a 35 positivo, 55 negativo, 34 positivo y luego ya en la última medición, que Jan Haas se demoró mucho en enviarnos, apreciado Juan, vuelve a retomar la tendencia negativa. Y aquí dice uno, hombre, ¿para dónde va la cosa? No, pues es que yo recuerdo que después del atentado del ELN hubo como todo un movimiento mediático que decía, bueno, ahora sí, este va a ser como el hilo conductor de la presidencia de Duque. Y entonces, después vinieron todas las encuestas confirmaron un repunte en la favorabilidad de Duque. Pero eso, en ciencia política, tiene un nombre que es el efecto, en inglés, rally around the flag. Es decir, todos alrededor de la bandera. Es como cuando uno ve la favorabilidad del presidente Bush, hijo, después del 11S, se disparó a niveles estratosféricos. Claro, para mantenerla ahí, Bush tuvo que hacer cosas. Sí, pues no, nada más invadió Afganistán. O sea, tuvo que, digamos, llevar adelante una política pública concreta y determinada, que en este caso efectivamente fue la invasión de Afganistán. Y además tuvo el apoyo casi unánime, o mayoritario sin duda alguna, del Congreso de los Estados Unidos. Duque no contaba ni con un plan en el Ejecutivo, ni con una capacidad de ganarse un apoyo mayoritario. Y solo ahí recuerdo el tema del ELN, de los protocolos del ELN, luego el cerco diplomático y seguimos en cerco diplomático. No, pero es bien interesante porque yo creo que Duque sí quiso empezar su presidencia con una agenda positiva. Yo creo que él se quería meter en temas, digamos, de la economía naranja, quería cambiar el discurso completamente después de que había pasado lo del proceso de paz, que habría traído un gran costo político y efectivamente, pues, evidentemente, pues porque hay unos resultados electorales que así lo demuestran. Pero a diferencia de lo que pasó con el ELN, que me parece que si bien le pudo haber dado un momentum y de pronto los asesores del presidente le dijeron, mire, usted se tiene que volver hacia el tema de seguridad para poder mantener ese momentum, hubo un error que desde mi punto de vista fue crítico y que impidió que ese momentum pudiera mantenerse en el tiempo. Y es que eso coincidió con unos grandes escándalos del fiscal general de la Nación. Y el gran vocero de todo lo que pasó en la Escuela de Cadetes General Santander y todo lo que giró alrededor de eso fue Néstor Humberto Martínez. Está muy bien que usted quiera defender la institucionalidad de la Fiscalía, pero eso fue un error táctico. Y por eso, entonces, se encuentra en el camino de Venezuela. Venezuela empieza a hacer ese otro tema derrotero para poder disparar su popularidad y mantenerse, por lo menos en el tiempo. Y efectivamente en las encuestas uno ve, tanto en la de Jan Haas, como en la de Cifras y Conceptos, como la de Inbamer, que es la que hacemos en semana. Entonces uno puede ver que todavía la gente, ahí hay una estela sobre la cual él todavía está montado, pero también hay una gran vulnerabilidad porque la apuesta fue muy arriesgada. Era poner todos los huevos en una canasta que no dependían de este gobierno. Y la verdad es que lo que estamos viendo hoy es que si bien hubo, digamos, un repunte en temas de cerco diplomático, en que nos pareció bien de reconocer a Guaidó, en que estuvo bien lo de la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, lo cierto es que en Venezuela se está dilatando el tema y es muy débil. O sea, ese es otro derrotero que se le puede desboronar. ¿Y hablamos de quiénes son los duquistas? Sí, pero antes de eso un tema. Mi impresión es que el presidente Duque está en búsqueda de identidad. Yo no comparto, por ejemplo, que creo, en este momento no creo que haya una inflexión, digamos, a mí me parece
Yo ahora estoy estudiando un doctorado, mi tesis de grado es alrededor de la teoría de Foucault. Foucault dice, el poder no existe, el poder se ejerce en medio de unas relaciones y las relaciones van cambiando. Y yo creo que aquí hay unas relaciones en las cuales está Uribe, está Duque, están los otros partidos y eso se va modificando y se va cambiando. O sea que lo que hoy ocurrió, digamos, ese regaño amable, me parece que es una condición normal un poquito de esas relaciones. Lo que creo que es el problema o la gran ausencia que tiene en este momento Iván Duque es que no tiene identidad propia. Y voy a señalarlo. Tú señalas que el día que él lee su primer discurso, insiste en pasar la página, en unirnos. Luego se va moviendo hacia la economía naranja, que yo todavía no he logrado entender. Yo no conozco a nadie que lo haya logrado entender. Y luego entonces aparece lo del ELN. Y entonces dije, bueno, aquí nos vamos. Pero eso como que no le sale natural. Y luego aparece el plan de desarrollo donde habla de equidad, pero al Centro Democrático pues la equidad no le llama la atención. Claro, entonces si tú miras, en 8 meses te acabo de anunciar 4 búsquedas de identidad y yo creo que todavía no la tiene. El problema que tiene hoy Iván Duque es que no tiene identidad su gobierno. Yo creo que él la tiene. Bueno, lo que pasa es que tiene un lastre en su coalición que no le permite desarrollar su identidad. 29-30% de voto del Centro Democrático que no le permite ser quien es. O sea, hablando rápido y mal, lo que ha pasado es que la vieja derecha ha hecho a una persona del nuevo centro derecha presidente. Casi un fajardista. Y no quieren acompañarlo en eso. Y no están dispuestos a acompañarlo, pero yo lo entiendo también, porque pues, al fin y al cabo ellos están ideológicamente donde están, efectivamente. Cuando sale la cuestión de equidad, es muy interesante en tu encuesta, César, que hay 2 puntos en los cuales Duque está un poco menos mal valorado que en otros temas. Unos, cuestiones internacionales, sí. Enlazando con lo que decía Marcela de Venezuela, y el otro es la equidad. La equidad. La igualdad de Por género. ejemplo, porque es verdad que hizo desde el primer momento un gobierno paritario, 50% hombres. Eso nunca ha pasado en Colombia. Y pueden encontrar la encuesta, la vamos a poner en el Twitter de Zona Franca para que la puedan descargar y la puedan ver entera esta noche, ¿cierto? Sí, claro, es totalmente pública. Totalmente pública. Ahora es Cifras y Conceptos 2.0. 2.0. No, yo quiero hacer un comentario que me parece además muy delicado y sobre el cual yo creo que este gobierno debería centrar su atención. Y corregir, porque en realidad también pues, ha cometido errores estratégicos. Y es que empiezan a surgir esos problemas estructurales sobre los cuales el gobierno no puede tener control. Es decir, ¿dónde califican peor el gobierno de Duque? En temas principalmente económicos. Quitémonos de las coyunturas puntuales. Sí. O sea, cuando se quiere hacer una ley de financiamiento, que le sale mal con el tema del salario mínimo, etcétera, todo el ruido que eso generó, y sin la oportunidad de poder explicar técnicamente la motivación, sí. Digamos. Entonces, hay una percepción negativa frente al empleo, frente a la economía en general del país. El sector privado está desconfiando de ese crecimiento económico en el corto y en el mediano plazo, tiene temor. Además, un tema muy, muy delicado que además quiero mencionar, la columna de José Manuel Acevedo en la última revista Semana, y es la percepción que se tiene también del público en general sobre el papel del sector privado. Entonces, tú empiezas a ver una serie de factores que están relacionados con esa confianza que debe generar el panorama económico y digamos que se vislumbra algo bastante gris. Y eso es muy complejo. Sí. Yo creo que este gobierno sí tiene que mirar cómo. Y es definitivamente una continuación, y eso venía. Es decir, y no para usar el espejo retrovisor, pero ese pesimismo venía desde el anterior gobierno. Claro, pero es que vinculado quizás a la incertidumbre que generaba el proceso de paz, claro, y lo que podría venir. Hoy ya no. Pero lo cierto es que hoy ya hay un panorama distinto y más bien es, si este gobierno no se empodera, no se fortalece, no resuelve sus problemas de gobernabilidad, no se alinea con el Partido Centro Democrático, o el Centro Democrático con el presidente. O el presidente, el Centro Democrático con el presidente. Tú tienes que reconocer, Marcela, que aliarse con el Centro Democrático no es suficiente, porque el Centro Democrático hoy en el Congreso, de los 100 senadores, son 20, y en Cámara de Representantes son un número, digamos, incluso de representación. Claro, sería un buen comienzo. Eso sería un buen comienzo, pero eso no le alcanza. El problema es que la gobernabilidad más grave de Iván Duque hoy no está en el Congreso, está en el mismo gobierno. Nosotros estamos viendo una parálisis muy grande de actividades de gobierno, y tú mencionas que hay una serie de cosas que no están en las manos del presidente y del gobierno. Te voy a decir una que sí estaba, y es el tema de la reforma tributaria. Lo normal es que un gobierno llegue y presente la reforma tributaria. Este gobierno la presentó el último día de octubre, es decir, la presentó a las carreras. Cuando la presenta, ni siquiera la había socializado con el partido de gobierno.
Entonces, el primer ataque que le viene ni siquiera es de la oposición. Es del partido de gobierno. Claro. Y eso estaba en sus manos. Claro. Eso te digo, muestra un nivel de poca competencia para llevar adelante un proyecto de reforma tributaria. Claro, César. Y la discusión de la reforma tributaria fue un desorden tal que hoy estamos viendo un poquito las consecuencias. No estamos hablando de cosas distintas. Hoy el ministro de Hacienda está reconociendo que la exención tributaria de las pensiones y de las AFCs, él la quería retirar, pero se les olvidó retirarla y quedó aprobada. O sea, eso yo no había visto un ministro de Hacienda diciendo... Pero ya había sido, y ese era el de los que sabía. Y ese era el que sabía. Yo ya había puesto esto, acordé quitarlo, pero lo votaron y se me olvidó sacarlo, razón por la cual ahora tengo que meter otro artículo. En el Plan Nacional de Desarrollo, para volver a hacer lo que no hice en la Ley de Financiamiento. O sea, Dios mío, déjenme... Eso estaba en manos del gobierno. Eso no es la conspiración del universo. No, eso es falta de rigor y de ejercicio técnico de la gobernabilidad. Y eso estaba en manos del gobierno. Antes de irme, déjenme darles los resultados de un cruce que hace esta encuesta de quiénes son los duquistas, quiénes son las personas que les gusta el gobierno de Iván Duque, que tienen una opinión favorable de este gobierno, y son sobre todo dos grupos. Son seis grupos. Claro, los que tienen una visión más favorable de Iván Duque. Sí, nosotros dividimos todas las personas que encuestamos con un árbol de decisiones y un análisis de segmentación, y salen 6 grupos estadísticamente significativos. Y entonces, los que más quieren a Duque, nivel educativo máximo alcanzado, tienen primaria, o sea, un nivel educativo bajo. Edad, mayores de 35 años, y en general son personas que están en Medellín. Los otros que también tienen una opinión favorable. Sí, si ya la gente ya no tiene primaria sino bachillerato, la favorabilidad de Duque sigue siendo grande, pero ya baja del 89 al 65. No sé si tienen las otras, y usted va cambiando los grupos. Digamos. Y entonces, espérese, porque me tengo que ir a la pausa. Sí. Estos son los que quieren a Iván Duque. Después de la pausa, les mostramos quiénes son los que no quieren a Iván Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del momento político del presidente de la República y tenemos datos para especular al respecto, según los cruces que hace la encuesta de cifras y conceptos que pueden ver en nuestras redes sociales completa. Es decir, en el grupo de personas con nivel máximo de educación de primaria de 35 años o más. En Medellín, el 89% tiene una favorabilidad de Duque. De Duque. La favorabilidad de él es del 89%, o sea, es impresionante. El otro grupo donde su favorabilidad es del 65% son los que tienen como nivel máximo educativo bachiller de menos de 35 años y también en Medellín. Es decir, la gente con menos de bachillerato o menos de Medellín en general quiere a Duque. Sí. ¿Quiénes son los que no quieren a Iván Duque? Y dame la siguiente. Entonces, los que no quieren a Iván Duque, donde su favorabilidad es más baja, la más baja de todas es educación superior, menores de 34 años en Bogotá y Cali. ¿Cierto? Ahí tiene una favorabilidad del 18%. Es decir, un negativo del 81. Exacto. Y en la encuesta la favorabilidad está por el 30 y pico. 39. ¿Cierto? O sea, Barranquilla está en la mitad. Y la favorabilidad de 31%, es decir, también más baja que el promedio, está entre bachilleres mayores de 34 años de Bogotá y de Cali. Pero estos descriptivos, o sea, en realidad son los mismos que los de Duque en primera vuelta, que los del Centro Democrático en legislativas, que los de Zuluaga en primera vuelta, son los descriptivos de el voto al espectro del Centro Democrático correlaciona con centro del país, edad, en positivo, o sea, a más edad, más favorabilidad o más voto a ese espectro ideológico, y nivel educativo en negativo. Y Jorge, ¿y no sería eso un escenario totalmente dantesco para el presidente, dados los eventos de hoy? Porque si él empieza a pelear con Álvaro Uribe, la única y la poquita gente que todavía lo quiere, digamos, va probablemente dejar de creerlo. Sí. O sea, quiero decir, lo puedo hacer más complicado, pero en realidad sí. Porque si Duque se quería girar completamente a Uribe, ya va tarde. No, ya va tarde, para un giro completo, ya va tarde. Y ahí la ventana de oportunidad estuvo clarísima. Fue el referéndum, la consulta anticorrupción. Ahí tuvo una ventana de oportunidad política para pegar el giro completo, utilizando como pivote la cuestión de la corrupción. Y un tema que no salió, pero lo menciono porque nosotros lo testeamos, es el tema de afinidad religiosa.
nosotros pensábamos que las personas que tienen fuerte afinidad religiosa iban a jugar en esto, pero en el ejercicio estadístico no sale. O sea, eso se divide en los 6 grupos casi que por partes iguales. O sea, es decir, el tema religioso que nosotros pensábamos que era una base fuerte de Duque no aparece. Eso no, o sea, ahora a Duque le queda solo el equilibrio, el equilibrismo en realidad. No le queda otra cosa. Y por temas, digamos. Claro. Irse por tema. Exacto. Buscar su identidad. O sea, siempre le queda, tiene que buscar su identidad. No le queda otra. Le queda como asumir que nunca va a ser, o que muy difícilmente va a ser, un presidente tremendamente popular. De todas maneras, no quedan presidentes populares en el mundo. O sea, ni siquiera Obama lo fue. Obama se fue con una favorabilidad negativa a la presidencia. Solo al final empezó a subir. Y si no la tiene Obama, no la tiene nadie. Y Macron está en los suelos, todo el mundo. Entonces, a Duque solo le queda justo, trabajar parcelando por temas, atacando y asumir que puede tener 1 o 2 victorias de política pública en este gobierno, de aquí a que se termine, y llevarse eso a su haber. Eso es grave, Marcela, porque él no se va a reelegir, es decir, no puede. Exacto. Son 4 años de gobierno, no tiene reelección. Él ha querido asumir una posición que es valiente, pienso yo, y creo que todo el mundo lo tiene que reconocer, y es cambiar las formas de hacer política con el Congreso. El tema de la mermelada, pues es un hecho. La verdad es que gran parte de su falta de gobernabilidad en el Congreso tiene que ver con eso. Yo discrepo, pero espérate, yo creo que César, sí ha repartido. déjame terminar de decir lo que pienso. Y efectivamente tiene que respaldarse de ese ejecutivo, de sus compañeros de gobierno, de esos ministros que son técnicos, para poder sacar adelante temas puntuales y a tener una que otra victoria en temas de política pública, efectivamente. Pero es que el riesgo ahí es muy grande, por lo menos desde mi perspectiva, porque aquí cuando vemos en tu misma encuesta, César, y para mí, pues digamos, vuelvo y reitero, desde mi punto de vista, cuando vemos que hay una crisis de los partidos políticos, pero las fuerzas políticas en su mayoría se concentran en un 12%, la mayoría de las personas están con afiliación política con el Centro Democrático, pero después sigue el Partido Verde y después sigue la Colombia Humana, y por allá abajo está el Partido Liberal, está el Partido Conservador, etcétera. La posibilidad de que efectivamente haya un cambio importante en el liderazgo político hacia la izquierda en Colombia, representado en esos partidos, es muy grande. O sea, en la medida en que no haya... Pero usted lo presentó al principio como algo muy grave. Sí, para mí. Por eso dije yo, para mi perspectiva. No, yo simplemente, Marcela, pues hay una cosa que uno no... En el discurso, Iván Duque dice que paró el tema de la mermelada. Yo creo que, pues sí, la mermelada paró, pero la compota está. Digamos, allá hay un listado ya muy grande. Por ejemplo, cuando tú tienes al hermano de Paloma Valencia, que no tiene ninguna experiencia en el sector público, y lo nombran cónsul. Cuando tú miras, son 27, te puedo decir 27. ¿Tú crees que tenía que mermelar a Paloma? No, pero lo que te estoy diciendo es que sí lo está haciendo. Lo que pasa es que... Una cosa son errores de nombramientos, y en eso desafortunadamente pero mira, cuando ya te estoy diciendo 27, ya empieza uno a hacer pero eso es muy distinto a entregarle el FONADE a Ñoño Elías. Pero se lo acaban de entregar, según la versión de un político importante colombiano, a la Casa Chara. Son dos el mismo FONADE. Yo no sé, uno puede creer que sí o que no, pero un político importante, no va a mencionarlo, acaba de decir con nombre propio que el FONADE, que era de Ñoño Elías, se lo acaban de entregar al senador que salvó el plan de desarrollo, con nombre concreto. Y uno va y mira y sí. O sea, también no seamos ingenuos. Digamos, yo creo que sí están repartiendo, pero lo que yo creo que es que el gobierno Duque se pegó un tiro en el pie al decir el tema de la mermelada, porque gobernabilidad es necesaria y representación política es necesaria. Es que mermelada y representación política son lo que pasa cosas es que el totalmente Centro distintas. Democrático dijo todo lo que sea representación política está malo, salvo que lo haga yo. Y eso sí ya no es coherente. Yo me quedo con algo que usted dice. Iván Duque va a ser el presidente que logre o que le abra las puertas al primer presidente de izquierda en Colombia. Yo creo que eso puede ser una realidad en la medida en que efectivamente no surjan liderazgos nuevos desde el centro a la derecha del espectro político, donde hay un gobierno de 4 años donde las perspectivas, desafortunadamente, en términos de percepción no son positivas, y en términos de acción es el único espacio donde él puede hacer algún tipo de cambio. Y evidentemente también hay un factor como, por ejemplo, el estatuto de la oposición. Sí. Eso es un factor nuevo y un juego nuevo sobre el cual están trabajando estas fuerzas de izquierda, que hoy representan a la oposición. Por eso quiero hacer, digamos, esa claridad.
O sea que si efectivamente no hay un viraje, una forma de encontrar un espacio de acción que le dé réditos políticos y se pueda vislumbrar un nuevo liderazgo desde el centro a la derecha, pues sí, efectivamente eso puede ser una Y si eso sucede, eso sí sería el fin de la teoría del titiritero. No. Si eso sucede, es la constatación de que en Colombia existe un sistema democrático. Que se llama democracia y alternación del poder. Marcela, te cuento, pues la democracia, hay alternancia pacífica del poder. Yo creo que la acabamos de ver de Santos, ahora de Duque, donde obviamente no se querían, y hubo alternancia de poder. Y si llega otra fuerza y se le lo ganan en las urnas, pues me parece que eso sería una cosa buena. No, y pues pero hay una cosa que se va en detrimento de eso, y es la debilidad de los partidos. No, la democracia es importante, yo creo. Me voy a la pausa. Yo soy de los que creen y aquí quedó firmado, Marcela, si gana un centroizquierdista, volveremos al programa del día de hoy a reconocérselo. Me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del momento político del presidente de la República. Salimos a la calle a hacer la pregunta del títere o el titiritero, y esto es lo que nos contestaron. ¿Tú crees que Duque, como decían muchos, ha sido títere de Álvaro Uribe? Yo consideraría que sí, porque hay muchas cosas de las que Álvaro Uribe pues dijo que quería hacer y ahora Duque las está haciendo. No. ¿Por qué no? Él es un buen presidente, no lo han dejado trabajar, mucha crítica. ¿Quién no lo ha dejado trabajar? La gente. Tiene su propia agenda, de hecho ha tomado decisiones diferentes a las que Duque Uribe ha planteado, luego no es cierto. Pues por lo que vimos este fin de semana parece que se le está cayendo todo el circo que tenían. ¿En qué sentido? ¿En que van, digamos, por corrientes distintas ahora? Este es otro Juan Manuel, se le está cayendo todo. Yo pienso que eso está por verse. Yo creo que la historia se encargará de darle una respuesta a esto. Yo por el momento no tengo ninguna opinión concreta al respecto. Iván Duque actúa bajo los designios o bajo las cosas que Álvaro Uribe le diga. Sencillamente sigue las directrices de su partido político y lo que le dicta el presidente de su partido político. Si uno tiene un mentor y tiene una persona que es la que lo guía, pues entonces uno debe seguir sus preceptos. El circo de este fin de semana tumbó la conspiración del titiritero. No, y hay gente que le parece muy bien que haga caso a Uribe. Ahí está. Claro, pero ahora entonces ni siquiera eso, porque ya ni siquiera está haciendo caso. Bueno, es que tampoco está muy claro si está haciendo caso o no. Pero nosotros hicimos un traicionómetro, acuérdese. Sí, salió. ¿Y qué salió? ¿Tú te acuerdas de qué salió? Sí, que estaba... Que estaba más en no que sí, pero era igual bastante parejo. O sea, esa es la cuestión. Duque es presidente gracias a Uribe, pero Uribe tiene un presidente de su lado gracias a Duque. O sea, si la derecha tiene que gobernar este país o seguir gobernando este país, tiene que montar una coalición que llegue hasta el centro. La izquierda, por cierto, exactamente igual. Si la izquierda quiere llegar al poder en 2022, tiene que montar una coalición que llegue hasta el centro. Ojo que no digo necesariamente moverse. Una persona es como es. Digo, montar una coalición coherente y consistente. Al fin y al cabo, el sistema en Colombia es un sistema que se basa en las dos vueltas para la presidencia, pero que tiene un parlamento multipartidista y fragmentado. Es decir, la opinión es fragmentada, pero el sistema te obliga a aunar opiniones. Entonces, si no se aunan opiniones, no hay gobernabilidad. Déjenme ponerles para terminar un par de temas concretos. El tema de la paz es interesante en lo que saca cifras y conceptos, sobre todo hoy que se está cayendo parcialmente las objeciones de Iván Duque, al menos en la Cámara. Sí. Cumplir con los acuerdos de paz pactados en el anterior gobierno, están de acuerdo 33%, en desacuerdo 59%. No, al revés. ¿Es al revés o no? Al revés. Es que aquí los muchachos de graficación les gusta el rojo más que el azul. Sí. Entonces, de acuerdo 59%, en desacuerdo 33%. Terminar las negociaciones con el ELN, están de acuerdo 43%, en desacuerdo 46%. Las 6 objeciones del presidente Duque a la JEP no les va bien. Están de acuerdo con las objeciones el 31%, en desacuerdo el 48%. La gente no quiere la agenda del uribismo. Si aquí me permite, César, el comentario o la pregunta más bien, el hecho de que tengamos justamente a las 4 grandes ciudades representadas puede haber marcado y solo los votantes un poco estos resultados, porque yo creo que
Si lo comparamos con los del plebiscito, por poner el punto de referencia donde sabemos que tenemos 50-50, a mí me sorprende bastante estos datos, porque o ha cambiado la opinión de la población colombiana, o sea, hay un 10% que ahora dice, ahora ya pasó y ahora vamos a seguir. Sí, no es claro que aquí estamos representando las grandes ciudades y que hay un país que no está representado por esta encuesta, eso como no está representado por creo que ninguna de las que estamos publicando, porque cuando no estamos cerca de las elecciones los encuestadores no vamos a tantos lugares. Entonces, pero digamos que la representación fidedigna que podemos hacer es de estas 4 ciudades. Sí, entonces esto solo es para subrayar el hecho de que digamos, el votante urbano, que no es tan distinto en esto del votante rural como uno podría pensar, es bastante parecido, pero hay un cierto sesgo pro paz. ¿Cómo le da la Invamer ahí, la muy distinta? Sí, ante la pregunta, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas en Colombia están en capacidad de derrotar, que es capacidad militar, digamos, para derrotar? Hay una mayoría, o sea, el 68%, el 68.9% considera que sí. En septiembre de 18, el 62 en noviembre de 18 y el 63 en febrero de 19. Ante la pregunta, ¿cuál cree usted que es la mejor opción para solucionar los problemas de la guerrilla o la de los... No, a ver, ¿cuál cree usted que es la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla o de los grupos armados organizados en Colombia? Hoy, en febrero de 2019, el 61.5% cree que es... el diálogo, insistir en el diálogo. Pues no hay 59 contra 61. Mi hipótesis ha sido falsada, incorrecta. Afortunadamente podemos falsear una hipótesis. No, pues sí, para esto sirve la televisión, no para falsear hipótesis, no para que... No, pues Yanjas también es 4 ciudades. Entonces igual vamos cerrando porque se me acaba el tiempo. Yo veo entonces a Duque entre la espada y la pared, entre el uribismo y la agenda. Yo creo que está empantanado. Digamos, yo creo que está en una situación en la cual hoy cualquier movimiento que haga hacia un lado o hacia el otro lado va a quedar salpicado. Claro. Y tiene que salirse de eso y eso va a implicar que sí se va a embarrar de alguna parte. O sea, digamos, yo lo siento más que contra la espada y la pared porque yo creo que tiene salidas todavía. Pero está ese empantanado y tiene que resolver eso. Pero entonces, ¿resolver cómo en esta coyuntura de desacuerdo con el presidente? Yo creo que él tiene que expresar cuál es su verdadera identidad y plantearla y decir, por aquí me voy, pero lo que sea su verdadera identidad. Y con base en eso, yo tengo la sensación de que el Centro Democrático va a coger buena parte de eso y va a respetar y va a estar. Pero el presidente tiene que decir en lo que él cree. Marcela. Sí, yo creo que efectivamente si encuentra ese espacio, si encuentra esos puntos derroteros donde puede encontrar éxitos en temas de política pública, él puede sumar incluso gente que no está en el Centro Democrático, no importa, de centro, de otros partidos, unir frente a otros temas. Manguito. Al Centro Democrático sí que le va a importar si eso pasa. Bueno, pero es que tú tienes que, si la opción es ser autónomo, lograr, digamos que, fortalecer su propia posición como jefe de Estado, respaldarse de su equipo técnico de gobierno, esa es la única opción que tiene. Porque en este momento yo creo que, como dice César, está empantanado, porque irse hacia la parte más radical de su partido, pues trae unas consecuencias de titiretero, a pesar de que yo creo que este no es el primer punto de inflexión, sino que ha habido otros. Pero por el otro lado tiene que ser más auténtico, más él, y buscar ese espacio que él ha querido encontrar en temas de política pública, de temas de desarrollo económico del país. Yo voy a decir lo mismo que ellos, pero con otras palabras. Cambio Radical y el partido de la U han aprendido que no tienen por qué darle absolutamente nada al presidente. Entonces el presidente tiene que ir a su partido y decirle, si ustedes quieren gobernabilidad, nos tenemos que mover cerca de estos señores. De una manera o de otra, pero nos tenemos que mover cerca de estos señores. Sí. ¿Ustedes se vienen conmigo? Vamos todos para allá. Tendrán que ceder en cosas, pero tendrán a cambio otras cosas. Si me siguen regañando, si el regaño sigue, que es como ha empezado todo esto, si el regaño sigue, aquí, al final, nos quedaremos nosotros con nuestro juguete ideológico y ninguna medida tomada. Esto es construir coaliciones en un sistema... Una sola cosa que está pasando desapercibida. Tal parece que el gobierno decidió avalar el proyecto de reforma, justicia y de cambio radical, sin dar un puesto, sin lo que la gente le molesta. Es el gobierno toma la decisión, listo, me gusta el proyecto de reforma de cambio radical, me gusta, lo acordamos y va a haber una ponencia positiva que puede ser mayoritaria. Solo una durísima columna de Germán Vargas Lleras, podremos tener reforma a la justicia, yo lo dudo mucho, la verdad. Señores, muchas gracias, a usted Marcela también. Bueno, a ustedes gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.